Bueno, ahí está. Entonces, vamos a empezar con el Kahoot de tamaño de muestra y relevancia clínica. Como les dije, va a intervenir un poco el que hayan leído y también un poquito el azar del dedo, porque pues entre más rápido sean, más puntos tienen. Y el ganador tiene punto extra. Entonces, aquí vamos. Les voy a poner primero las preguntas y luego les doy un ratito para que contesten en algunas ocasiones. Por ejemplo, aquí va primero la pregunta. Dice, el control de tensión arterial se encontró en el 42% de los sujetos con tratamiento médico versus el 12% del grupo con placebo y un valor de P de 0.002. ¿Cuál es la ganancia absoluta de la maniobra? Les doy tantitito para que piensen y ustedes me dicen cuando ya estén listos y respondemos, ¿sí? Porque creo que solo tienen como 30 segundos para elegir la opción ahorita que salgan eh, las respuestas. Y ahorita solo son 4, pero eh, a ver, Soraya no está. Víctor. Víctor, ¿tú puedes sacarle captura de pantalla a esto para al ratito hacer un ejercicio de cálculo de tamaño de muestra con esta pregunta? Sí, por favor. Entonces tú ya tienes la primera. Me avisan cuando ya estén listos. Y le Ahí avanzo. está. ¿Sí? Ok, uno. Alguien más y ya le avanzó. ¿Cómo van los demás? Yo también listo. ¿Listo? Yo también. Ahí va. Lista. Las respuestas son 30%, 54%, no existe una ganancia real o 275%. Ok, eso está fácil, ¿no? Muy bien, muy bien. Aquí, mismo ejercicio. El control de presión arterial se encontró en el 42% de los sujetos con tratamiento médico versus 12% del grupo con placebo. P significativa. ¿Cuál es la ganancia relativa de la maniobra? Aquí van a tener que hacer un poquito más de ejercicio o más de pensamiento. Me avisan también. Pero es exactamente la misma, ¿no? Pero, ¿qué cambia aquí? ¿Cuál fue la pregunta pasada? La ganancia absoluta. Y aquí es la ganancia A ver, no. relativa. ¿Sí se la saben? ¿O nos adelantamos de una vez? Am, Hay que hacer una resta, ¿no? Una resta. Ah, sí, pero antes de la resta se hace otra cosa. Ah, sí, antes se hace una división. Ajá. Perdí mi lápiz. Ok. ¿Listos? Sí. Ok, va.
Ahí están las respuestas: 30%, 54%, no existe una ganancia real o 275%. La respuesta es 275%. ¿Alguien de quien sí le fue correcto nos quiere decir por qué? ¿Cómo puede explicarlo? Bueno, a mí, a mí me había dado 250, pero el más cercano era 275. Ok, ¿y qué dividiste para que te diera 250? Dividí lo que me había dado en o sea, la absoluta entre em, el placebo, el grupo placebo. Bueno, el Ok, control. entre el grupo 30 entre 12. Ajá, y saqué, Ok, bueno, lo saqué en porcentaje. ok. Fíjate, ahí por ejemplo, cerca, pero no. Lo que pasa es, ay, no sé, ¿dónde dejé mi lápiz? Oigan, estoy en verdad aturdida. No sé dónde dejé mi lápiz y lo tenía aquí, aquí en la mano. Entonces, lo que pasa es, tú tienes un grupo expuesto, ¿cierto? Y tu grupo expuesto son los sujetos con tratamiento. La respuesta en ellos fue de 42%. Y esta dijimos que es una medida de frecuencia, ¿sí? Como prevalencia, incidencia. Y en el grupo no expuesto, tu respuesta es de 12%. Ya sabemos que la diferencia es de 30%. Sin embargo, esta diferencia es absoluta. La relativa dijimos que la calculamos a partir de una medida de razón. Esta división que teníamos que hacer es para calcular la medida de riesgo o de razón de una prevalencia o de una incidencia. Primero, esas medidas de 42 y 12 son incidencias o prevalencias. Prevalencias, ¿no? ¿Son prevalencias? ¿Están de acuerdo todos? ¿Qué sería Pues, una prevalencia, Víctor? o sea, la suma de lo nuevo más lo que ya existía. Es como que, digamos, la prevalencia de casos de algo en particular hace referencia a los casos que ya llevan tiempo más los casos nuevos. Eso puede ser, pero entonces son todos los casos, los existentes y los previos. Son Ujú. todos. Sí, sí. Y en este caso, la respuesta al tratamiento es algo existente, previo y nuevo o es algo nuevo. Ok. Bueno, sí sería algo nuevo. Algo nuevo porque se supone que todos tienen descontrol, digamos, de la presión arterial y lo que sucede es que el tratamiento lo controla o no lo controla, ¿cierto? Entonces, Sí, en este caso hablamos no de prevalencia, ¿de qué hablamos? de incidencia. De incidencia. ¿Y la medida de riesgo para la incidencia, cuál es la medida de razón? ¿Incidencia acumulada sería riesgo relativo o también? Riesgo relativo. Ujú, Ujú. para la acumulada. Ale, el pin del juego está hasta abajo, 26 14 50. Gracias. Ahí te conectas. Entonces, queremos calcular el riesgo relativo. ¿Y cuál es la fórmula para calcular este riesgo relativo? Eso lo vieron en el capítulo de relevancia clínica. Es la incidencia en expuestos, que creo que está como IA, sobre la incidencia en no expuestos, como un cero, ¿sí? Sí, Y en este caso, ¿cuál es la incidencia en expuestos? es la de... Ay, 32%. sí, 42.
¿Y la incidencia en no expuestos? 12. 12. Ujú. Ahora sí hacemos el cálculo para el riesgo relativo. ¿De cuánto es? De 3.5, 3.5. ¿o no? O es Sí que le siento sale. que sí lo hice mal en algo, El creo. 150%. Ok, Sí. ok. A ver, 3.5. Tienen toda la razón. Ok, 3.5. Entonces, ¿de cuánto es la ganancia de em, relativa? Si yo quiero decir cuánto se incrementa el riesgo o la probabilidad de llegar al control. ¿Qué gano? Yo parto de un riesgo base que es 1 y todo lo que está por encima de 1 es la ganancia. Entonces, ¿de cuánto es mi ganancia? Ay, no sé, es que hasta ahí yo creo que ya hice algo mal porque no me salió el No, lo hicieron bien, 285. yo me equivoqué. Aquí sí Es debe dos ser punto cinco 2.5. más probable. Dos punto Es, cinco más probable. es 2.5 veces más probable, ¿sí? De que se Pero controle con el de que se medicamento y con controle el con el proceso. tratamiento. Y si lo transferimos a porcentaje, digamos, si lo transformamos, sería 50%, ¿sí? Yo aquí me equivoqué, le puse 250, pero está bien los que eligieron esa respuesta. Digo, estaba mal si ponían 30 porque esa es la diferencia absoluta, pero la relativa se calcula a partir de las medidas de riesgo, de razón, ¿sí? Muy bien. Déjenme borrar esto. Bueno, le voy a poner siguiente y... ay. Entonces, nueva pregunta. ¿A cuántos sujetos es necesario tratar con el tratamiento médico para que un sujeto tenga control de la tensión arterial? Si la ganancia relativa fue de 250% y la absoluta de 30%. Aquí, ¿cómo lo hago? Bueno, piénsenlo y ahorita que estén listos ya le cambio. ¿Listos? ¿Sí? Le voy Ah, a adelantar. A ver, dime, Randy. bueno, no, aún no acabo de calcularlo, pero ahí Ok, voy. Ahora sí creo que ya. ¿ya? Ok, ahí va. 4 sujetos, 3.3, no existe una ganancia real o 3 sujetos. La respuesta es 4 sujetos. ¿Cómo lo calcularon? ¿Quiénes lo calcularon y pusieron la respuesta 4?
Sería, Ah, Ajá. ah, no, vas. bueno, es que es lo de la ganancia absoluta. Ujú. O sea, o sea, bueno, se calcula justamente el número necesario a tratar, que es Ajá. 1 sobre la ganancia absoluta. 1 o 100, ¿sí? Bueno, Van a poner 100 si utilizan o sea, el valor crudo, el porcentaje, y hay algunas fórmulas como la que viene en el artículo, que es 1 sobre 0,30. Digo, ajá. ajá. ¿Y qué te Y, salió? y justo ahí me equivoqué porque da 3.3, pero no me acordaba que se redondea sin Ajá, importar el decimal. sí, porque no tienes 3,3 sujetos, ¿cierto? Sí, Tienes que justo. tratar al superior, al número superior. Perfecto. Entonces, en este caso son 4. Muy bien. Entonces, vamos a la que sigue. El control de TEA se encontró en el 37% de los sujetos con tratamiento médico versus el 12% del grupo con placebo, y el valor de P es igual a 0,008. ¿Cuál es la ganancia relativa de la maniobra? Aquí, Ale, puedes sacar una captura de pantalla porque ya cambiamos, digamos, de hipótesis. Entonces, para que podamos hacer un ejercicio de cálculo de tamaño de muestra con esta en un ratito. Ok. Me avisan cuando estén listos. Creo que ya. Ok, uno más que diga Sí, que ya y creo ya. que ya. ¿Ya? Ok, vamos. Denme 2 segundos porque no se quita mi pantalla. Ay, ya sé. Ok, ahí va. Ok, todos, todos, No bien, pude contestar. ¿no? Bueno, pero los que contestaron, todos bien. ¿Quién no pudo? ¿Laura? Sí, yo. Ya me Ok, ¿y cuál era tu sacó del respuesta? juego. Voy a intentar entrar de nuevo. Ajá. ¿Y cuál era tu respuesta? Era la azul, justamente 208. Ok, muy bien. Justo el azul, ¿cómo es, Y Marlencita? No, andan listos. Andan listos. no sé por qué se divide 0,37 entre 0. Ok. Dana con todo. La siguiente es mismo objetivo. O misma diferencia. 37 respondieron al tratamiento respecto al 12% del grupo placebo. ¿Cuál es la ganancia absoluta de la maniobra? Me avisan. Ya. ¿Ya? Uno más y ya le avanzo. Ya. Ok, ahí va. 25%, Sí. 208,3%, no existe una ganancia real, o otro 25. U otro 25. ¿Dos 25? Sí, no sé por qué puse 2,25, pero los dos están bien. No sé por qué puse dos, me distraje.
El azar los va a hacer perder, perdón. Oye, pero ¿qué tal Dana? Ah, Dana puede con el azar y con todo, o sea, con todo. Ok. ¿A cuántos sujetos es necesario tratar con el tratamiento médico para que un sujeto tenga control de la presión arterial si la ganancia relativa fue de 208.3 y la absoluta de 25%? Me avisan. ya. ¿Ya? Ay, doctor, me confunde. Bueno, yo sí ya. Ya, ok. Uno, Ya, ya también. dos, ok. No, no es ni uno ni dos. Y uno ni dos. Está buenísimo, ¿eh? Cuatro sujetos. Quien sacó cuatro sujetos nos dice por qué. ¿Quién le puso cuatro? Bueno, justo nos están pidiendo de nuevo el número necesario a tratar. Ajá, Entonces, igual, bueno, como nos dijiste, puede ser 1 o 100 ajá, y es entre la ganancia absoluta, que entonces aquí serían 0.25 ajá. y ya eso da 4. Cuatro. Excelente, excelente, excelente. Vamos con la que sigue. Ok, esta es, aquí, Lau, está Lau. ¿Puedes sacar tú una captura de pantalla para hacer ejercicio para cálculo de tamaño de muestra con esta que ya cambió? Sí, claro. Ok. Entonces, dice el control de la presión arterial se encontró en el 37% de los sujetos con tratamiento A versus 42% del grupo con tratamiento B 0.059. ¿Cuál es la ganancia absoluta de la maniobra? Me avisan cuando estén listos. Yo ¿Ya? sí creo que ya. Ok, eso está fácil. Digo, Y aquí yo pondría dos, ¿eh? ¿sí? Yo puse solo una, porque como no pago el premium de Kahoot, no puedo poner dos respuestas. Pero la respuesta correcta es que no existe una ganancia real. ¿Alguien tiene una hipótesis de por qué no existe una ganancia real? ¿Por qué no alcanza significancia? Exacto, porque no hay una diferencia significativa, entonces no sabemos si esa diferencia, o bueno, más bien sospechamos que esa diferencia puede ser por azar. Entonces, pues ya ni nos esforzamos en calcular la diferencia absoluta y relativa, pues porque no tiene caso. Bueno, yo no lo haría, pero no sé si el doctor Rivas, como tenía dos opciones de respuesta, a lo mejor él sí la calculaba. Sí, ¿Qué más bien piensas? creo que, más bien creo que lo hice muy rápido y yo puse cinco porque nada más hice la resta de uno con el otro. Pero sí, tienes Mm, toda la razón, sí, sí, sí. Caí en la trampa. cayó en la trampa. Exacto. Esta pregunta era de trampa. Sí, caí en la trampa. Muy bien. ¿A cuántos sujetos es necesario tratar con el tratamiento B? Esto es continuación de la pregunta anterior. Respecto al tratamiento A, para que un sujeto tenga control de la TA, la ganancia absoluta fue 30%. Hola, buenos días. Perdón por Hola, llegar tan Sori. tarde. ¿Me puedo Ay, conectar sí, y ahí está sí? abajo el PIN Sí, 261450.
Sí, 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 sí. Voy. No, Muy no le bien. vayas a dar continua. Perdón, perdón. Sí Pero me creo que quedé sale en dormida. TLD. Ok. Quedé Estaba dormida. lloviendo. Estaba ¿Eh? lloviendo, vida. ¿Eh? ¿Que estaba lloviendo? Sí, estaba lloviendo. No, no es cierto. Yo bien dormida. Sí, yo bien dormida. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Ya voy, ya voy. Ok. Los demás me dicen cuando estén listos. Yo estoy lista. ¿Lista? Ok. Le voy a avanzar, Sori, porque igual, digo, 26, 14, 50. Este, Sí, sí, esta sí, es sí. continuación de la pregunta pasada y ya se te Ah, pasó. ok. Dale. Sí. Ok. 7.69 sujetos, 7 sujetos, no existe una ganancia real u 8 sujetos. Ya, yo ya. ¿Ya? Y no voy a caer en tus trampas, además. ¿No? Creo. No existe una ganancia real, amigos. Dijimos es No caí, no continuación de caí. la pasada. ¿Sí? Dijimos no hay una diferencia que sea estadísticamente significativa, entonces ya no me esfuerzo en esto. No significa que no sea útil, ahorita vamos a ver por qué. Aquí hay una ganancia relativa de 17% entre dos grupos. ¿Cuál es la medida de riesgo que corresponde a esa ganancia? Y ahí tenemos varias medidas de asociación. 1.15, 1.17, 17 o 0.82. Está buenaza la pregunta. Bien, bravo. Listísimos, ¿no? Bravo, El, bravo. el, el 0.82 era medio una trampa porque 0.83, em, si lo pensamos como una, digamos, Protección. como un continuo, ajá, como una medida de protección, si partimos de un riesgo de cero, que podría ser 100% también, si nosotros quitamos o restamos ese riesgo relativo de 17, pues sería 0.83 aproximadamente. Era una trampa. Muy bien. Se reporta un 17% de pacientes que desarrollan hipertensión en un año. ¿Qué medida de frecuencia se muestra? Prevalencia, incidencia, tasa de incidencia o tasa de letalidad. Ay, yo no lo entendí la pregunta otra vez. Se Ya lo vi. reporta, Ya lo vi, se ya lo vi. reporta, Ya. ya. Ok. La mayoría puso incidencia, que es la correcta. La trampita aquí es desarrollan. O sea, partimos de una muestra que no tiene el desenlace y el 17% desarrollan hipertensión en un año. Y Y dijimos, ujú, iba a preguntar que entonces, ¿cuál es la diferencia entre tasa de incidencia? ¿te acuerdas que en la clase pasada vimos que había dos tipos de incidencia? Sí, Y una era la incidencia acumulada y otra es la de tasa de incidencia o densidad de incidencia, así se le llama. Y ok. dijimos que las unidades usualmente, bueno, la incidencia acumulada la vemos como porcentaje y la tasa de incidencia, ¿se acuerdan cuál era la unidad de reporte? No, ¿Nadie yo se no me acuerda? acuerdo. Dijimos que era tiempo, persona, Ah, ok. ¿sí? Dale. Va. Pero aquí, como dijimos, en un año, o sea, en un año contamos todos los que desarrollan, ahí es la acumulada, ¿sí?
En una encuesta hubo 17% de personas con diagnóstico de hipertensión en 2010 a 2020. ¿Qué medida de frecuencia se muestra? Prevalencia. Eso estuvo muy fácil, ¿no? Muy bien. Esto Erandi, ya es... oye, Erandi va Mande. Erandi regresó, o sea, le quitó le quitó el triunfo. Erandi, Adana. Erandi, le quitaste en el último momento a Dana. ¡Guau! Todavía faltan preguntas, ¿eh? Sí, aún faltan. Pónganse listas. Esto es solo un resumen de las clases previas. Ya hemos visto bastante sobre las medidas de resumen y de dispersión para cada Vamos, escala de Vamos, variable, Dana. ¿no? Dana, tú puedes. ¿Lista, Dana? ¿Lista? O sea, son medidas de resumen y dispersión. Tú puedes, Dana. ¿Lista? No, de aquí les queda duda porque creo que la que sigue no es pregunta. Solo de Ah, aquí, de esta partecita, ¿tienen dudas? Para regresarnos, ¿no? Creo que no. Muy bien. Entonces, a veces tenemos diferentes objetivos. Esta tablita viene en el capítulo de pertinencia de la prueba estadística, pero esto ya lo hemos visto en clase y el doctor Rivas nos lo explicó en algún momento de cómo tenemos diferentes tipos de variables cuantitativas, cualitativas, dicotómicas, y tenemos muestras que son no relacionadas y relacionadas. ¿Se acuerdan qué era lo relacionado y lo no relacionado? ¿Qué significaba Sí, sí, eso? sí, sí, que la no relacionada era que se tomaban, ay, no, me estoy confundiendo con grupos independientes, perdón. Sí, 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 ¿Sí? ¿Sí es es eso? eso. Ajá, Ah, ok, que las no relacionadas son de dos diferentes sujetos, mientras que las relacionadas son, se toma primero una variable de un sujeto y después se toma esa misma variable del otro sujeto. de ese mismo sujeto. Ah, O sea, sí, en de las ese mismo relacionadas sujeto. es un antes y un después del Después, mismo ajá, sujeto. ajá, Y en las no relacionadas puede ser diferencias de un antes y un después, pero de tenemos diferentes uno, sujetos. dos grupos de exposición, tres grupos de exposición, ¿sí? Ujú, sí. Y entre esos grupos de exposición que están relacionados o no relacionados, a veces queremos encontrar diferencia. Esos son nuestros objetivos, digamos, estadísticos entre dos grupos o tres grupos. O también queremos mostrar relación, que no necesariamente dijimos que esa relación tiene que ser causal, y lo explicamos, me parece que en la clase pasada o antepasada. Y también puede ser que nuestro objetivo estadístico sea predecir una variable. En la parte del análisis bivariado donde estamos, vamos a querer con frecuencia o demostrar diferencia o mostrar relación, ¿sí? También se puede predecir una variable, pero en la mayoría de los casos vamos a querer demostrar diferencia, ¿sí? Entonces, hoy vamos a trabajar los cálculos de tamaño de muestra para demostrar diferencias entre dos grupos más que nada. Ahora, ya habíamos platicado de la relación entre variables y cómo a veces puede ser dependiente. Por ejemplo, el doctor ahorita decía ya que estaba lloviendo, ¿no? Bien dormida, bien dormido. Entonces, si nosotros pensamos en una relación causal, podríamos pensar, ok, empieza a llover y lo vemos como una causa y luego una consecuencia, es decir, algo que está condicionado a ese antes que es empezó a llover, es que yo decida usar un paraguas, ¿sí? Entonces, el que use paraguas es la consecuencia o el desenlace de que empezó a llover. Y luego hay relaciones que no son de causa-efecto, pero se mueven juntas, pueden ir o pueden no ir juntas y moverse en la misma dirección. Y por ejemplo, podríamos pensar que una característica X es que yo haga ejercicio y no necesariamente esa causa X eh, condiciona que yo empiece a comer bien. O al revés, ¿no? Que yo empiece a comer bien no condiciona que yo empiece a hacer ejercicio. A veces van juntas,
y se mueven en la misma dirección, pero no depende una de la otra. Y eso lo platicamos, me parece, clase pasada. Y aquí va la primera pregunta. ¿Cuándo es preferible usar la prueba exacta de Fisher respecto a chi cuadrada? Que también ya vimos o ya vieron en clases pasadas. Siempre es preferible usar chi cuadrada cuando la frecuencia esperada es menor a 5, cuando se tiene un tamaño de muestra mayor a 5 o cuando todas las frecuencias esperadas son mayores a 5. Cuando la frecuencia esperada es menor a 5. Les puse muchas trampas aquí. Bien hecho, Perdónenme. bravo, Muchos bravo, bravo. distractores. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, ¿qué es una hipótesis? Y eso ya lo hemos visto en muchas clases. Una explicación tentativa provisional de un fenómeno, una asociación entre dos variables, se usan en las investigaciones o expresan problemas en el área de la salud. Perfecto. Una explicación tentativa provisional de un fenómeno. Usualmente hacemos pruebas para intentar probar o aceptar o rechazar esas hipótesis, esas proposiciones tentativas, ¿sí? Ahora, los componentes de la hipótesis son muestra o población, variable predictora y variable de desenlace. ¿Verdadero o falso? Ok, es verdadero. Aquí se los puse con otros nombres, pero ¿recuerdan los componentes principales, los tres principales del modelo arquitectónico? Ah, sí, es estado basal, maniobra y desenlace. Ajá, ¿Sí? maniobra y desenlace. Ok. ¿Sí? Aquí si se fijan, muestra o población, y que también dijimos que no sé si vimos en algún momento la pregunta de investigación y el acrónimo PICO, PICOS, PICO, PIO. No sé si los han visto, Sí, pero esa pregunta de investigación también tiene pacientes, intervención o exposición y un desenlace, ¿no? Que es la de PIO. Entonces, estos componentes son los mismos en la hipótesis. Muestra o población, que es un sinónimo de este estado basal. Variable predictora, que también se le llama así a las maniobras. Y variable desenlace, que es pues, el desenlace, ¿sí? Entonces nada más les puse otros nombres para ver si se confundían. Perdón, pero es verdadero. La que sigue. Los componentes de la hipótesis son estado basal, maniobra, desenlace. Entonces, es como persinarse, pero Esto era para ver si me estaban poniendo atención. Entonces, verdadero, es lo mismo de la diapositiva pasada, ¿sí? pero a ver, igual ya se fue, ¿no? El Andy, sigue, Dana, es que tienes que echarle más velocidad, Dana. El dedo, Dana, el dedo. Dale, dale. ¿Qué tipos de hipótesis existen? Dana, el dedo. A una cola, Ya, a dos ya. colas, nula alterna, No la pienses. unilateral, bilateral, todas las Dana, anteriores. no la pienses. Ah, ya lo pensó. Es todas las anteriores, ¿sí? Ahorita vemos las clasificaciones, pero a una cola, a dos colas son básicamente sinónimos y nula y alterna es una clasificación de hipótesis extra. Ay, Erandi, sigue, Erandi. La hipótesis unilateral no especifica una dirección de diferencia en la magnitud. Pero además la cara que hace así.
Tucu, tucu, tucu. Falso. Ay, es que también yo les pongo preguntas en negativo, ¿verdad? Qué maldad. Entonces dijimos que hay hipótesis unilaterales y bilaterales. Cuando yo hablo de una hipótesis unilateral, estoy hablando de que va a un lado, ¿sí? O sea, propongo que mi hipótesis o que, por ejemplo, si propongo una maniobra, digo, mi maniobra es más, produce menos, entonces estoy dando una dirección, especifico esa dirección, ¿sí? Ahorita vamos a ver ejemplos, pero de las hipótesis que ya vimos que se probaron en los ejemplos pasados, por ejemplo, Víctor tiene una que decía que el tratamiento médico producía que respondiera el 42% de los sujetos respecto al 12%, ¿sí? Si yo propusiera esa diferencia como hipótesis, ¿cómo podría proponerla? ¿Qué se te ocurre, Víctor? Imagínate que tú vas a replicar ese, ese estudio del tratamiento médico respecto al placebo, era. ¿Cómo lo propondrías como hipótesis nula? Administración de placebo Ujú. y el medicamento. Y la alterna como que hay diferencias y que son mayores a cierto porcentaje. Ok. La alterna, hay diferencias entre el tratamiento médico respecto al placebo y esa diferencia es de el 30%, ¿sí? Siendo mayor, ¿en qué grupo? El de tratamiento médico, ¿sí? Le das una dirección. Tú dices, mi respuesta va a ser mayor en el tratamiento médico. Y la nula no la escuchamos, perdona. Como que no existen diferencias entre el tratamiento médico y el placebo, Ok. o Versus las que placebo. se observen son debidas al azar. Ok. Entonces, tú estás dando una dirección, dices, mi respuesta va a ser mayor con el tratamiento médico. Y esa ganancia es del 30%, ¿sí? Le diste una dirección y le diste una magnitud. No sé si se entiende o les queda alguna duda. No, 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 ninguna, yo todo bien. ¿Sí? Ok. Entonces, por eso es falso, porque la unilateral sí especifica la dirección de la diferencia en la magnitud. Otra de verdadero falso. La hipótesis bilateral sí especifica una dirección de diferencia en la magnitud. ¿Quién se comió la caca del caballo? Es que necesito ver si sí están poniendo atención. No, después de la explicación amplia de hace rato, bueno, ya está bien. Esto es de velocidad, es de velocidad. Entonces, la respuesta es falso. Ay, pero todavía eran dos que no. ¿Quién dijo La que no? unilateral ¿Quién dijo no que no? podemos ¿Quién dijo que era saber, verdadero? no podemos saber, pero No, pero aquí si pueden alguien decirlo. quiere Para ver confesar, por qué. sí, si se quieren confesar, se pueden confesar. ¿Quién quiere confesarse? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si hace rato habíamos dicho unilateral, sabemos claramente. Bilateral, tenemos la duda de los dos lados. Pero ¿quién dijo que no? ¿Quién? ¿Qué fue lo que no quedó tan claro? Ay, no hay nadie que se quiera confesar, no importa. Bueno, no. Entonces, quedamos que en la hipótesis nula decimos no hay diferencias. Y ya, ¿no? Y la hipótesis alterna de una bilateral podemos decir sí hay una diferencia. Si hay una diferencia, por ejemplo, podríamos pensar de 30%.
pero no estamos especificando hacia dónde va ese 30%. Solo decimos 30%, ¿sí? Muy bien. Ay, a ver. Erandi, sigues ganando. Entonces, aquí solo van unas diapositivas conceptuales de lo que ya vimos. Y para que tengan la Modelo de referencia de sanidad, dónde. ¿no? Sí, Claro, es que es la modelo de más sanidad. fácil. Es la más fácil. Entonces son explicaciones tentativas de relaciones probables. ¿Y cuáles son estos componentes de la hipótesis? Ya vimos una muestra, una variable predictora, un desenlace, un estado basal, una maniobra, un desenlace. ¿Sí? Y luego dijimos que tenemos clasificaciones de hipótesis de esas proposiciones de diferencias tentativas. Y a veces decimos que no hay diferencia, que es cuando corresponde a una hipótesis nula, y a veces decimos si hay una diferencia, si hay una asociación. Ya dijimos que el término asociación es el más genérico, entonces cuando no sepan qué tipo digamos, de relación hay entre dos variables, usen asociación, pero sí investiguen qué tipo de relación hay, porque dependiendo de esa relación es que van a elegir la prueba estadística. Entonces, asociación, muy genérico. Y luego decimos que esa hipótesis puede ser unilateral o bilateral, que ya vimos estas diferencias, ¿sí? Cuando vemos la unilateral, especificamos la dirección y la diferencia que esperamos, y cuando es bilateral o a dos colas, que dijimos son sinónimos, solo decimos que hay una diferencia, una asociación, pero no especificamos en qué direcciones que está la diferencia. Siguiente, el cálculo de tamaño de muestra se realiza para optimizar recursos. ¿Qué piensan, verdadero o falso? Y eso sí venía en la lectura, ¿eh? Venían dos razones. Verdadero. Qué listísimos. Muy bien. Y la otra razón que venía en el artículo era para no exponer a más sujetos de los necesarios a una intervención, ¿sí? Cuestiones éticas. Entonces ya dijimos, nuestros objetivos pueden ser demostrar diferencia, mostrar relación, predecir una variable. A partir de eso elegimos nuestra prueba estadística, dependiendo si es para muestras relacionadas o no relacionadas. Y siempre en función de esto elegimos o calculamos el tamaño de muestra. Ahora fíjense, una hipótesis muy de la vida. Nosotros podemos sospechar que le gustamos a nuestro crush, ¿no? Tenemos un crush. Entonces, mi hipótesis nula puede ser, en esta vida, mi crush no me quiere. Ahí es una hipótesis nula. Y luego proponemos una hipótesis alterna donde decimos, en esta vida, mi crush sí me quiere. Fíjense, esta de mi crush sí me quiere, ¿qué tipo de hipótesis alterna es de las que ya vimos? Unilateral. Es Ah, de una podríamos cola. decir que es sí, unilateral, pero no estamos especificando la magnitud. Nos faltó la magnitud, ¿sí? Pero también puede ser bilateral si no especificamos cómo nos quiere. O sea, nos puede querer como amigos, nos puede querer en modo crush, ¿no? Entonces, podría interpretarse de las dos formas. Muy bien. Está tristísima esa Marlene, o sea, ¿Sí? Marlene está súper triste, o sea, ¿cómo que tu crush te quiere y te dice, hola, amigo? Amigo, qué triste, sí, es muy triste. Entonces, nosotros sospechamos que el crush o la crush nos quiere, ¿no? Pero tenemos que probar la hipótesis. Cuando yo era niña le preguntamos a florecitas. Entonces era como, ¿me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere? Y ya la florecita decía sí o decía no, ¿no? Entonces, esta florecita de Vive sin drogas, pues ya tiene 5 pétalos y me puede decir te quiere, no te quiere, te quiere, no te quiere. Y puede tener en mayor proporción te quiere. Y al final la conclusión es te quiere, ¿no? O con esos mismos 5 pétalos me puede decir no te quiere, ¿sí? Pero 5 pétalos son suficientes. Podríamos necesitar 6 o 7 o muchas flores.
¿sí? Para poder estar seguros de que el crush nos quiere, no nos quedamos solo con una flor, ¿no? Bueno, yo no me quedaría con una flor. Entonces, lo mismo pasa en los ensayos clínicos o en los estudios de corte o en cualquier análisis que yo quiera hacer. Yo necesito un número de flores específicas para poder decir, ok, tengo este grado de seguridad de que si la florecita o las florecitas me dicen si te quiere, realmente sí me quiere, ¿sí? O que si me dicen no te quiere, estar segura de que no estoy desperdiciando ahí, no estoy sufriendo en vano y que el crush sí me quiere y que en realidad, o sea, que el estudio me diga no te quiere, ¿no? Entonces, tengo que evitarme sufrimiento y hacer estudios para ver si me quieren. Entonces, ¿de qué forma se contrastan los resultados y se aceptan o rechazan estas hipótesis? ¿Cómo contrastaría yo esas florecitas? Mediante ensayos clínicos aleatorizados, mediante pruebas clínicas, con pruebas estadísticas o con el método de la sombrilla. ¿Qué piensan? Pues ya mejor le preguntes a la chava, oye, También estaría más fácil. Ok, con pruebas estadísticas, junto florecitas, les pregunto cosas y al final esas pruebas estadísticas me ayudan a llegar a una conclusión. ¿Sí? Muy bien. Ahora, bueno, regresando un poco. Mi hipótesis nula podría ser en esta vida mi crush no me quiere y la hipótesis alterna en esta vida mi crush sí me quiere. Ya le estoy poniendo ahí, la estoy haciendo un poquito más específica, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de error pueden aparecer al intentar probar esta hipótesis? El error de hipótesis nula, el error tipo 1 y tipo 2, el error en hipótesis nula y alterna o el error de la sombrilla. El 1 y el 2. Oigan, ¿cuál es el error de la sombrilla? ¿Lo han escuchado? no, yo no, yo No, no. Yo Yo nunca. tampoco. tampoco. No, me lo inventé. Es que no sabía qué poner en la otra opción de pregunta. Pero todos No así, existe. "Uy, el error de la sombrilla, órale. Sí. Hubiera estado padre que alguien lo sacara, ¿no? Error de la Sí, sombrilla. ¿verdad? ¿Qué representa el cometer el error tipo 1? Concluir que hay un efecto o una diferencia cuando en realidad no la hay. La probabilidad de concluir que existe una... ¡Ay! Andan bien listos. Listísimos. No, no se quieran. Es todas las anteriores. O sea, está bien los que contestaron rojo, pero eran todas las anteriores. Muy bien. No se esperaron acá a leer. Está acá apagado su micrófono, doctor, pero ocurre cuando se rechaza incorrectamente la hipótesis nula. Y ahorita vemos Era, sí, ejemplo. era, con todo. Sí, ¿Y qué había que hacer con todo. representa? Sí, cometer el error tipo 2 es el error de detectar un efecto cuando realmente es el error en detectar un efecto cuando realmente existe, probabilidad de no rechazar H0 cuando H1 es verdadera, fallar en rechazar H0 que es realmente falsa o todas las anteriores. Tucu, tucu, tucu. Tucu, tucu, Ahora tucu, sí que me aquí. llevo. Hasta le pusiste un montón de tiempo. Es que tienen que pensar. Les voy a decir, estas son definiciones que vienen en todos lados, pero luego uno Maldito las sea. lee y está uno como así de mi Oye, cerebro, mis pero además de pensamientos. todo, en este momento ahí todo el mundo saca su cuadrito, ¿no? Sí, oh, maldita sea, de cuadrito la realidad contra, ¿no? Sí, Entonces sería también cuadrito. son todas las anteriores. O sea, está dicho de la misma forma. Ay, perdónenme. Es que a veces me sale la maldad. Entonces, este cuadrito puede ser muy útil para que luego ustedes puedan expresarlo con sus propias palabras, ¿sí? Todo su crush. Sí, entonces hay una realidad en la que el crush piensa, ¿sí? Y el crush tiene estas opciones, el que me quiere o el que no me quiere. Y luego también está lo alterno, que es lo que me dice la florecita. Y la florecita me puede decir, ¿sabes qué? Tu crush sí te quiere. Y si la florecita me dice, tu crush te quiere, y el crush realmente me quiere, pues yo tengo un acierto. Le atiné, ¿sí?
O puede ser que la florecita amiga, tu crush no te quiere y que en la realidad mi crush no me quiera. Y también la atiné. Digo, es triste, pero también la atiné, ¿no? Pero imagínense que la flor me dice, tu crush sí te quiere y que en realidad mi crush no me quiera. Cuando pasa eso, es el error tipo 1. O sea, me dice, sí hay una asociación entre lo que tú quieras, la variable que estés tomando para probar que tu crush te quiere y que tu crush te quiera, ¿no? Pero me equivoqué. Es el error tipo 1. Y O ahí puede anda uno ser, de arrastrando durante años ya porque crees, sí, o sea, crees que te quiere y ahí andas y le haces favores y no le haces la tarea de estadística, ¿no? Y todo lo demás. le ¿Y qué hacen crees? la tesis. Exacto. ¿Del crush qué crees? No los quería. O sea, Entonces, desperdicias un imagínense. montón de recursos y un montón de cosas en algo que no sirve. Entonces, en el contexto clínico, podríamos pensar que hay un estudio que nos dice, este tratamiento sirve para lo que tú quieras. Y por años le están dando y dando y dando y dando y dando. Y en realidad no funciona. Y ya gastaron mucho dinero, ¿no? Otra opción es que la florecita me dice, no te quiere. Y que en realidad el crush sí me quiera. Entonces acá estoy sufriendo yo pensando, ay, soy una rechazada, ¿no? Entonces cometí el error tipo 2. Sí me quiere y la florecita me dijo no te quiere y yo estoy aquí sin hacer nada. Entonces, Rasgándotelo, cortándote la cara. ¿sí? Entonces, están esas dos opciones. Cuando nosotros calculamos el tamaño de muestra para saber cuántas florecitas necesitamos, nos damos cierto margen de error, ¿sí? Y son márgenes arbitrarios que alguien eligió. Pero para cometer el error tipo 1 nos damos un margen de 5%. Y para cometer el error tipo 2, de 20%. ¿Sí? Podemos equivocarnos, pero en cierto límite. A ver. ¿Hasta aquí tienen dudas? Yo sí quiero saber si mi crush me quiere. Ah, yo también. Pero esperen, no tengo crush, entonces no. Cuando tenga. No tienes crush, o sea, No, no no tienes tengo persona. crush. O sea, O no sea, tienes. no tengo crush de la vida real. Muy bien. Entonces, básicamente, esta tablita resumido en meme, ¿sí? La florecita me dice, tu crush si te quiere, y yo ya me fui porque, o más bien el crush huyendo, ¿no? Y la florecita me dice, no te quiere, y yo estoy puestísima. Perdón, el crush está puestísimo. Ahora, un ejemplo. Considere la siguiente situación. De acuerdo con los resultados de un estudio publicado por el profesor Futonio, se estimó que la sustancia X causa que las chicas nazcan con superpoderes. Sin embargo, en la realidad no existe tal asociación causal. ¿Qué tipo de error se cometió en el estudio al comprobar la hipótesis? ¿Están listos? Sí. No, no, Espera, no, no, yo no, no. no. Ah, O sea, el estudio dice, tú usas la sustancia X, naces con superpoderes, pero en la realidad no es cierto. ¿Qué error cometí? ya. ¿Ya? Ya. El estudio dice. Y nada más. Error tipo 1, ¿sí? Nos dice, este tratamiento sirve para que seas superpoderoso, pero en la realidad no es cierto, me equivoqué. La florecita me dijo, tu crush sí te quiere, y en la realidad no me quiere. Entonces cometí error tipo 1, ¿sí? Me dice que hay una asociación y en realidad no la hay. ¿Sí queda? Sí. Ok. Sí. A Erandi veces, sigue firme, Erandi sigue firme, pero Ale ya ahí va, Ale está. ahí está. Otro. Considere la siguiente situación. De acuerdo con los resultados de un estudio publicado por el Dr. Kurt Connor, se estimó que el suero con ADN de lagarto no presenta efectos adversos graves,
al usarse como tratamiento regenerativo para extremidades. Sin embargo, posterior a su uso, se observa que los sujetos se convierten en lagartos. ¿Qué tipo de error se cometió en el estudio al comprobar la hipótesis? Aquí. Ya, ¿Ya? ya. ¿Ya los demás también? Sí, Sí, ya. Ok. Error tipo 2, perfecto. Entonces, nos dice, no hay efectos adversos, no hay asociación, y luego sí hubo efectos adversos, ¿sí? Muy bien. Sigue Randy, sigue Randy. Randy on fire. Entonces, sinónimos de esos tipos de error, o bueno, como llamamos a esos grados a esos valores de que nos damos de equivocarnos, alfa y beta, ¿sí? Muy bien, ahora, los componentes para el cálculo de tamaño de muestra. Usualmente necesitamos la diferencia entre medidas de resumen y las medidas de dispersión cuando son variables que son de tipo cuantitativo, o necesitamos las diferencias en los porcentajes que esperamos cuando son desenlaces dicotómicos sobre todo, ¿sí? Ahora, también necesitamos nuestro grado de error para cometer el error tipo 1 y nuestro error aceptado para cometer el error tipo 2, que usualmente usamos el de 20%. Aquí fíjense, dice, ¿cuál es el objetivo? Pero, ok, dicen sujetos con hipertensión arterial primaria controlada y un IMC mayor a 25 tras la implementación de una dieta DASH versus una dieta estándar, que es el control, habrá una disminución mayor en la presión arterial, y ahí nos dice la disminución es de 4 más menos 1, en el grupo tratado con la dieta DASH respecto al control, donde la disminución es de 0.84 más menos 0.5 milímetros de mercurio. Aquí, ¿qué buscan? Mostrar correlación entre la dieta DASH y la presión arterial sistémica, establecer un estimado de la media de la disminución de la presión, mostrar diferencia en la disminución de presión arterial entre dos grupos, o identificar la media de disminución de la presión arterial en el grupo de la dieta DASH. ¿A qué le suena? Ok, mostrar diferencia. Nos dice, habrá una disminución de 4 versus 0.80 y algo en el grupo con dieta DASH y el grupo control, ¿cierto? Entonces quiero mostrar diferencias en la disminución de esa presión. Ese es mi objetivo estadístico. Ahora, en este caso yo tenía dos grupos, ¿sí? Tenía el de la dieta DASH y el grupo control. Quería mostrar una diferencia entre los grupos y yo necesito un cálculo de tamaño de muestra para mostrar esa diferencia. Las medias o proporciones que se contrastan entre grupos, en este caso corresponden a el desenlace, la exposición, a la maniobra o al estado basal. Al desenlace, ¿por qué tengo exposición? No sé por qué tengo exposición seleccionada, pero es desenlace. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos el cálculo de tamaño de muestra, siempre lo hacemos en función del desenlace. Pensamos en el desenlace y eso es lo que queremos contrastar. Ok.
El cálculo de tamaño de muestra se realiza para el contraste entre grupos de ¿Quién se comió la caca del caballo? desenlace, exposición, maniobra, estado basal. Pero mira, Víctor ya lleva una rachita de que le está atinando a todas, ¿eh? ¿Viste? Ya lleva racha de 4 seguidas. Sí. Desenlace. Desenlace, amigos. Uy, pero por ahí Ok. habiendo dos con exposición, ¿alguien se quiere confesar por qué la exposición? El cálculo de tamaño. ¿Hay alguien que diga por qué se confundió? ¿Que nos quiera decir? No, no nos quiere decir nadie. No les quiere decir. Pero fíjense, podemos tener 2, 3 grupos de exposición, un antes y un después. Vamos a pensarlo con un antes de una maniobra y un después. Lo que me interesa a mí es la característica que cambia, ¿no? Y esa característica que cambia es mi desenlace. En los grupos donde yo tengo diferentes exposiciones, yo no voy a contrastar la exposición porque se supone que los grupos ya están expuestos a la característica que yo tomo como maniobra. Lo que cambia o lo que se desarrolla o lo que se presenta es ese desenlace. Yo quiero ver si hay diferencia de proporciones, pensando que si es un artículo único, pues voy a contrastar las proporciones entre esos grupos o las medias más o menos las desviaciones estándar, ¿sí? Eso es lo que a mí me interesa contrastar. Ok, ya casi acabamos, ya casi acabamos. En el ejemplo, ¿cuál es el desenlace? Es lo mismo. En sujetos con hipertensión arterial primaria controlada, IMC, la implementación de una dieta DASH versus una control, promueve disminución mayor de la presión arterial en el grupo tratado con DASH respecto al control. ¿Cuál es el desenlace? El IMC, la dieta DASH, la disminución de la presión arterial. Perfecto. 6 de 6. Bien. Sí. Ahora, podemos calcular el tamaño de muestra o al menos, es que se me olvidaron las medidas de la pasada, pero vamos a hacer el ejercicio con el ejemplo de Víctor del principio. En ese ejemplo que tú tenías, ¿cuál era el estado basal? ¿O nos quieres leer tu captura de pantalla? Sí, ¿Qué decía? dice, el control de la tensión arterial se encontró en el 42% de los sujetos con tratamiento médico versus el 12% del grupo con placebo, con una P de 0.002. ¿Cuál es la Ok. ganancia absoluta de la maniobra? ¿Ahí cuál te imaginas o cuál puede ser un estado basal? Pues que todos eran hipertensos. Y estaban descontrolados, ¿no? Ajá, todos estamos con... Ay, aguanta. Hipertensión arterial descontrolada. ¿Y cuál es la maniobra o las maniobras? La maniobra fue placebo y la otra maniobra fue tratamiento médico. Tratamiento médico y placebo. ¿Y el desenlace, qué tipo de desenlace es? ¿O cuál es el desenlace más bien? El desenlace es si se controló la presión arterial o no. Control. Ok. Que pueden ser las opciones control o descontrol, ¿no? Los componentes necesarios para mi cálculo de tamaño de muestra es la diferencia entre las medidas de resumen. Primero, ¿cuál es la medida de resumen de este desenlace control o descontrol? Porcentaje. Ok. Sería la frecuencia y el porcentaje. Lo que nos interesa es este porcentaje. ¿Y cuál es la diferencia entre esas medidas de resumen que yo espero de acuerdo a la hipótesis?
¿Cuál es? O sea, que sean mayores a 30% las diferencias. Ok, 30%. ¿Sí? En este caso no tengo medida de dispersión. Y luego tengo mi valor estándar para cometer el error tipo 1 y mi valor estándar para cometer mi error tipo 2. Ahorita hacemos un ejercicio en OpenEpi, solo terminamos el juego, ¿sí? Pero hay que quedarnos con esto, ¿sí? Ya tengo los componentes necesarios para mi cálculo. En el ejemplo, otro ejemplo, ¿cuál es el desenlace? En sujetos con hipertensión arterial no controlada y diabetes mellitus, la implementación de una dieta DASH influirá en el control de la diabetes en el 50% de los sujetos, mientras una dieta control influirá en el control de estos valores en un 15%. ¿Cuál es mi desenlace? Ok, control de diabetes. Si están poniendo atención. Muy bien. Entonces, mis objetivos, y digo, se me olvidó un poquito porque no le dije a nadie que sacara captura de pantalla de la dieta DASH en los valores crudos de la presión arterial, porque eso también nos sirve para identificar o para calcular tamaño de muestras cuando queremos diferencias entre medias, ¿sí? Y Yo sí no lo en hice. proporciones. Yo Sí, sí lo ¿usted sí hice. lo hizo? 4.64 contra 0.4. En la dieta DASH bajan Ajá, 4.64 y en ajá. la dieta control 0.4. 0.4. ¿Y las desviaciones estándar, se acuerda? Sí. Vamos a fingir que es 0.5 para cada una. Iniciamos. Ok, entonces, a veces nuestro objetivo solo es estimar una proporción o una media. No queremos identificar si hay relación o no hay relación entre dos variables, ¿sí? Entonces, necesitamos los mismos componentes, solo que en este caso, como no tenemos un grupo a comparar, es decir, solo podemos tener una maniobra, solo nos interesa describir aquí, por ejemplo, una media más menos desviación estándar o una proporción. ¿Se les ocurre algún ejemplo o han leído algo donde solo se busque como objetivo describir una media o describir una proporción? Un estudio ¿Sí? de campo, algo así. Un estudio de caso, pero solo De tienes un campo, de caso. campo. Ah, ok. Y en ese estudio de campo, ¿cómo es el objetivo? ¿O cómo? Pues solo como describir las características de una población. Describir características. ¿Y qué se te ocurre que puede ser una característica? Por ejemplo, de las medidas de frecuencia que ya vimos en la clase, que es muy común que se haga. De la base de datos. En los estudios de campo que dices. O sea, por ejemplo, una, una descripción sería como la edad media de la menarquía o la Ok, edad media de la menopausia, que yo no tengo ninguna hipótesis, sino solamente, bueno, más bien, como que no quiero, solamente quiero describir la población. ok. Bueno, pero también ahí se pueden proponer hipótesis. Tú puedes decir, ok, yo estimo que la edad media de la menopausia es de 45 años más menos uno en tal lugar, ¿sí? Y ahí también propones una hipótesis. Yo sé que les dije, usualmente se necesita esta basal maniobra de desenlace, y hay algunos autores que para esto, que dicen que para eh, estos objetivos descriptivos no necesitas proponer una hipótesis, pero pues de todas formas necesitas un tamaño muestra que te diga que necesitas tantos sujetos para confirmar que esa medida, esa media, esa proporción que tú estás describiendo sí puede ser el valor real de la población, ¿sí? Entonces sí se proponen hipótesis. Ok, eso es en el caso de una variable cuyo desenlace es cuantitativo. Y respecto a las proporciones, cuando tenemos un desenlace que es una proporción, ¿qué se te ocurre que puede describirse? ¿O qué se les ocurre? Igual solamente como descriptivo o Ajá,
Las medidas de frecuencia que vimos en la clase es muy común que se pongan en los títulos como objetivos de investigación. Quiero identificarla de... ¿Qué medidas de frecuencia vimos? Que pueden expresarse como proporciones. ¿Porcentaje? Ah, pero ¿qué medidas de frecuencia vimos? Ah, ¿Cuáles medidas de frecuencia se acuerdan que existen? frecuencia relativa y acumulada. ¿Por ahí andas? Incidencia y prevalencia. Incidencia y Ah, prevalencia. ah. ¿Sí? Incidencia, prevalencia. Entonces, a veces nuestros objetivos solo son estos: identificar la incidencia, identificar la prevalencia, sin pensar en una exposición específica o describir la media de algún valor cuantitativo, como ya nos decía Víctor. Entonces, a ver, aquí, ¿cuál es el objetivo? Se espera que la prevalencia de hipertensión arterial en adultos mexicanos mayores de 60 años sea de 31%. Quiero identificar la edad de la población mexicana, identificar la media de edad en un subgrupo de mexicanos, identificar una proporción o prevalencia, identificar la media de hipertensión en mexicanos mayores de 60 años. Según yo, esta está fácil. Se espera que la prevalencia de hipertensión. Ok, identificar una proporción Wow, o prevalencia. ¿Sí? Ese es mi bien. objetivo. Aquí, por ejemplo, si pensamos los requisitos, ¿qué necesito para mi cálculo de tamaño de muestra para ese objetivo? ¿Qué se les ocurre cuáles se les ocurre que son? ¿Cuál es el estado basal? Porque dijimos, la hipótesis tiene un estado basal. Pacientes con hipertensión. ¿Sería mexicano? ¿Alguien dijo mexicanos? Mexicanos de Ah. 60 años de edad Mayores de 60 años. Ok. Y espero un desenlace que es que sean hipertensos, que desarrollen hipertensión, ¿no? O que presenten. ¿Cuál era? que dijo que Que, era prevalencia de la hipertensión que ok, presenta. que presenten. Ujú, que presenten hipertensión. ¿Y cuál es el porcentaje esperado de esa hipertensión? 30%. 30%. Entonces, yo no tengo una diferencia entre las medidas de resumen, pero tengo una medida de resumen que es 30%. Entonces, con este 30% y mis medidas estándar de cometer errores, en este caso es para un intervalo de confianza del 95%, ahorita vemos, eh, cálculo mi tamaño de muestra, ¿sí? Pero también propongo componentes, o sea, estado basal, maniobra, desenlace. Aquí, ¿cuál es el objetivo? Se espera que en sujetos con hipertensión arterial y diabetes mellitus, una dieta DASH baja en sodio disminuya la presión arterial en 14.32 más menos 2 milímetros de mercurio. Identificar la media de la disminución de la presión arterial en pacientes tratados con dieta DASH. Identificar la media de presión arterial sistémica, de presión arterial en subgrupos mexicanos. Identificar la proporción o prevalencia de hipertensión o identificar la media de hipertensión en mexicanos. Ok, andan listísimos. Identificar la media de la disminución, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, para mi cálculo de tamaño de muestra que necesito, ¿cuáles son los componentes de esta hipótesis para ese objetivo? Necesitamos Z de alfa. ¿O cuál Ok, fue, podría perdón, ser, cuál fue la pregunta? vimos un objetivo, ¿no? Que Ajá. era ver la disminución de la presión arterial en dos grupos, perdón, en un grupo que se exponía a una dieta DASH.
De ese objetivo que vimos en la diapositiva pasada, ¿cuáles son los componentes que yo identifico para poder calcular mi tamaño muestra? Em, am, Mis medidas estándar ya están. ¿Pero qué necesito? ¿Qué corresponde a mi diferencia entre medidas de resumen? pues sería buscar en un estudio previo, ¿no? Como algún dato y en eso. Ah, no es cierto, no es cierto. Se toma la población Ujú, y se busca la media entre ellos ujú. que tengan y se establece la diferencia, ¿no? Pero si hay, en mi hipótesis o en mi objetivo ya dije que se espera una disminución de 14 punto no sé qué más menos 1 cuando expongo a los pacientes a una dieta DASH. Bueno, tenemos la medida de dispersión, Ajá. ¿Y cuál es la medida de dispersión? Y también más tenemos menos, la de resumen. más menos, no me acuerdo, 3 punto algo, ¿era? Ok, ¿cuál era mi objetivo de la diapositiva pasada? Ya mejor no voy a hablar. ¿Cuál era mi objetivo? ¿Qué recuerdan de la Identificar la diapositiva? media de disminución. Ok, identificar la media de disminución. ¿Y mi desenlace entonces es? La disminución de la presión arterial. La disminución. Ok. No me acuerdo yo tampoco de los números, pero la disminución esperada era como de 14 más menos 0.5, me lo voy a inventar. ¿Sí? Ah, Yo quiero describir esta disminución en un grupo que fue expuesto a una dieta DASH. Esa es mi medida de resumen. Eso es lo que voy a utilizar, este es el valor que voy a utilizar para mi cálculo de tamaño de muestra. Y ya dijimos, estas medidas son estándar. A mí lo que me interesa es lo que propongo en esa hipótesis, ¿sí? Entonces, vamos a continuar para ir a hacer los ejercicios de cálculo de tamaño muestra pero ahorita vemos al ganador primero. Ale en segundo lugar y en primer lugar Era era Andy. Andy. Seguimos con puntos extra para los ganadores. Lau, sorry, Dana, ¿qué pasó? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Eras mi gallo, Víctor. Tengo una duda. ¿La Ajá. calificación de este examen va a ser con base a las respuestas correctas o con base a o con base al podio? Ah, no, estos usualmente yo solo los tomo para participación y asistencia, Ah, Yo lo ok. sé. los Kahoot, pero el que gana primer lugar, ese puede tener puntos extra. Sale. Gracias. Muy bien, saquen captura de pantalla porque luego se me olvida quién ganó y a veces hacemos más de un Kahoot. Entonces, eh, para... Ay, no sé si sí capturaron, pero se los pongo un segundo más. Eh, Para que lo cambien, al final del semestre lo cambian por un punto extra. sí, lo cambian por un punto. Entonces, saquen la captura para que ay, Qué padre. porque no sé por qué se mueve esto, pero bueno, ahí está. Entonces, me mandan captura y ya yo los registro. Entonces, ya han usado OpenEpi, ¿cierto? Sí. OpenEpi. Muy bien. Entonces, vamos a calcular tamaños de muestra para esos ejercicios que ustedes vieron a los que le sacaron captura de pantalla hace ratito. Muy bien, entonces empezamos con Hugo, Para que Víctor. abran OpenAPI y lo puedan hacer al mismo tiempo. Sí, Esto va a abran tardar. OpenAPI.
Es que tengo aquí dos ¿Listos? pistas que están. ¿Listos? ¿Listos con OpenAPI? Me avisan. Creo que ya. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí estamos en la ventana de OpenAPI y en el menú del lado izquierdo, o sea, frente a nosotros o derecho de la compu, tenemos un apartado que dice tamaño muestra. Ahí. Y luego tenemos varias opciones. Esta que dice proporción es cuando nuestro objetivo es solo comparar o más bien describir una proporción como una prevalencia o una incidencia. Luego hasta abajo tenemos diferencia de medias que la utilizamos cuando queremos contrastar medias en dos grupos o puede ser un antes y un después, la primera media y la segunda media. Y luego tenemos estas opciones que son para casos y controles o estudios de cohorte o ensayos clínicos. Esta opción de cohorte y ensayos clínicos es la que vamos a usar cuando queremos contrastar dos proporciones, o sea, proporciones entre grupos, ¿sí? Para usar esta opción solo le decimos, pues queremos introducir datos y hay dos opciones de hacer el ejercicio. En la hipótesis de Víctor, ¿tú te acuerdas cuál era la diferencia que buscábamos, Víctor? 30%. Queríamos decir que hay una diferencia de 30% en el control de la presión arterial entre los grupos con tratamiento médico respecto a al grupo control, ¿cierto? Sí. Entonces, nosotros podemos usar simplemente la opción desde abajo que dice diferencia en la prevalencia o riesgo y colocamos 30% y las medidas estándar aquí ya están para alfa y para beta, o sea, el error tipo 1 y 2, y calculamos. Y tenemos varias opciones de fórmulas que se utilizan para el cálculo de tamaño de muestra cuando tenemos, por ejemplo, dos grupos, ¿sí? Entonces necesitamos 28 sujetos expuestos y 28 sujetos no expuestos para probar esa diferencia, ¿sí? Hay varias opciones y esta es una opción, ¿sí? Si ustedes lo calculan en su protocolo, pues ya dicen use OpenEpi, ponen una capturita de pantalla y listo. Hasta aquí, pues está fácil, ¿no? ¿Tienen dudas de por qué usamos cada número? ¿No? Hablen ahora. Y fíjense, acá en la parte de arriba nos dice diferencia esperada 30%. Sin embargo, si nosotros vemos estos dos numeritos, nos dice porcentaje de no expuestos con el desenlace 5%. Porcentaje de expuestos con el desenlace 35%. ¿Sí? Pensemos que cuando ponemos este 30% en la diferencia, estamos hablando de una hipótesis bilateral. No estamos diciendo quién tiene más probabilidad de tener el desenlace. Y en automático el programa toma 5 respecto a 35%. ¿Se entiende? Más o menos. Entonces el número de la muestra sería el 56. Podrías usar 56 y tú dices usé la fórmula de Kelsey o usé la fórmula de Fleiss o usé la fórmula de Fleiss con corrección y ya utilizas el 68, el 54 o el 56 dependiendo de cuál elijas. ¿Sí? Y por ejemplo, esa corrección, ¿cuándo se utiliza o de qué es? Mm, híjole,
O sea, es que según yo, esa de Place en la corregida te pone, o sea, obviamente más, aquí se ve más sujetos, pero no sé de dónde venga la corrección, la verdad. La voy a buscar. O la buscamos y ya después vemos por qué se corrige. Pero no sé de dónde viene, la verdad. Según yo es algo parecido a lo que hizo Fisher con el estrato de los esperados, en Ujú. donde cuando tiene sujetos bajos, o sea, cuando hay alguna, alguna de las columnas que está abajo, ahí entonces viene la corrección por continuidad. Pero sí Ok. no está sencilla no está sencilla la pregunta. No, no está. Y eso, o sea, la corregida sí utiliza más cosas en la fórmula. O sea, porque una vez hice el ejercicio haciendo la fórmula normal y la de Place, y la de Place sí tiene más, con corrección tiene más cosas, pero la verdad no me acuerdo qué cosas tenía. Y muy bien, entonces pensemos que la usamos, este método o estos pasos los seguimos cuando no tenemos las incidencias esperadas en cada grupo, solo esperamos una diferencia de 30%. Pero, por ejemplo, si nosotros ya tenemos cuál es la incidencia esperada dentro de cada grupo, usamos otro proceso, hacemos otro proceso. En esta misma opción de corte o ensayos clínicos, nosotros decimos, ok, ¿cuál es el porcentaje de no expuestos con el desenlace? En tu hipótesis, Víctor, ¿cuál sería el porcentaje de no expuestos? ¿O cuál es el grupo de no expuestos? O sea, los que se controló la presión, pero estaban con placebo. Con placebo. Ok, el grupo placebo es el no expuesto. ¿Y cuál es la incidencia esperada del desenlace en ese grupo de no expuestos? 12%. 12%. Y luego tenemos acá otra opción que dice porcentaje de expuestos con el desenlace. En tu caso, ¿cuál es? Ay, perdón, aquí tengo que 42. poner 0.12. 0.12 y 0.42. 0.42, ¿cierto? Ajá. Aquí ya le estoy dando dirección a esa diferencia. Entonces, fíjate cuántos necesito, ¿sí? Muchos miles. 9,000. Ujú. Ah, no, 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 perdóname. Aquí sí van 12. No, con razón no sale así. Sí es al 99. Entonces, porcentaje de expuestos, de no expuestos, 12. Porcentaje de expuestos, 42. Sale más o menos igual, pero son más, ¿sí? Ok. Y ahí ya le estamos dando dirección a la hipótesis. Ok. Muy bien. Pero fíjense, el otro ejercicio, para lo que nos sirve aquí la diferencia es de 30%, pero en el resultado previo, digo, y vamos a volver a hacerlo, dijimos que era de 0.12 a 0.42. ¿Cuál es la diferencia esperada? Absoluta. 30%. No, 0.3. Bueno, punto 3. 0.3%, ¿no? Entonces, cuando nosotros proponemos diferencias tan pequeñas, necesitamos pues necesitamos tamaños de muestra infinitos. Y pueden hacer la prueba, o sea, pueden poner una diferencia esperada, por ejemplo, de 0.1% y tenemos mucho más, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde se les ocurre que puedo yo buscar que las diferencias sean pequeñas? ¿En qué tipo de estudios? Que yo busque diferencias de 3%, de 5%. ¿No se les ocurre? ¿Han escuchado los estudios de no inferioridad? Sí. Sí, ¿Y para qué, ensayos eh, clínicos, ¿no? ok, ¿y en qué consisten esos estudios de no inferioridad? ¿Yo qué busco probar? O sea, de los de no inferioridad que hay, o sea, que el resultado de una intervención es igual a otra que ya es Es igual a la estándar. otra. Ok,
Y yo propongo en ese caso diferencias pequeñas. Lo ideal sería que fueran de 0%, pero fíjense, si yo busco una diferencia de 0%, ni siquiera me calcula porque el tamaño de muestra sería infinito, ¿sí? Entonces, se buscan diferencias muy pequeñas que no sean clínicamente significativas. Por ejemplo, podría ser 3% si nuestro desenlace es dicotómico. Entonces, para esa diferencia de 3%, yo necesito alrededor de 1000 sujetos en cada grupo, ¿sí? Y ¿hasta aquí quedan dudas o podemos hacer un ejemplo ya de diferencia de medias? A ver el ejemplo. Ok. Entonces vamos a diferencia de medias. Nos vamos a la opción diferencia de medias, introducimos datos y por ejemplo aquí tenemos grupo 1 y grupo 2, pero pueden ser antes y después, ¿sí? Por ejemplo, una de las hipótesis era que los que tenían dieta DASH iban a tener 4.64 una disminución de 4.64 milímetros de mercurio, más menos 0.5. Y que nuestro grupo 2, que era el grupo control, la diferencia, o sea, entre el grupo antes y después, la disminución era de 0.4, más menos 0. Le voy a poner 0.3, ¿eh? Y calcular. Y nos dice aquí que necesitamos un sujeto por grupo. Pero si pensamos en el antes y después, es que no me acuerdo ninguno de los ejemplos que venían ahí, pero pensemos que iniciamos, ¿qué se les ocurre que es una media para descontrol de la presión? ¿Siento que? ¿160? Sí. 160 más menos, le voy a poner 10. Y en un después vamos a pensar que ¿qué se les ocurre? 140, no, vamos a ponerle 135. Más menos 0.5, ¿sí? Y calculamos si necesitamos dos sujetos. Podemos pensar en una diferencia más pequeña, por ejemplo, de 160 a 155, y necesitamos un poco más de cálculo, más de sujetos, ¿sí? Como pasaba en la hipótesis de las proporciones, entre menor es la diferencia, más es el tamaño de muestra que necesitamos para probar la hipótesis, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen dudas? No, yo no. ¿No? Muy bien. Y luego para una prevalencia, nos vamos hasta arriba, a donde dice proporción. Y este programa solo tiene la opción de calcular el tamaño de muestra para una proporción, para una prevalencia, para una incidencia, partiendo de una muestra finita, porque también hay estudios donde buscamos la prevalencia o una proporción, pero la muestra es infinita. Entonces podríamos partir de que en el hospital tenemos, no sé, 1000 pacientes con un diagnóstico de una enfermedad X y queremos investigar en ellos la prevalencia de un desenlace. Entonces, anticipamos la prevalencia, por ejemplo, de 30%, como veíamos ahorita en el ejemplo de pacientes con hipertensión mayores a 60 años, y pensemos que en un lugar determinado tenemos 1000 candidatos. Y para no estudiar a los 1000 candidatos, calculamos un tamaño muestra partiendo de que tenemos 1000. Y necesitamos, considerando que un intervalo de confianza del 95%, en lugar de investigar a los 1000, solo estudiamos a 245. ¿Sí? ¿Se entiende? Díganme si sí o si no. Un poquito. ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que se te dificulta? Me El queda objetivo. a ver, ¿de dónde, o sea, el tamaño de la población, ¿de dónde lo Ujú. obtenemos? O sea, en dónde. Ah, eso lo tienes pues, que averiguar. Por ejemplo, pensemos que necesitamos hacer este estudio donde queremos ver si las personas con mayores de 60 años mexicanas tienen hipertensión. Mi población finita son 120 millones de habitantes, ¿no? Mexicanos.
Pero si yo sé que mayores de 60 años, en lugar de 120 millones, hay, ¿qué te gusta? ¿5 millones? Esa es mi población finita. Ok. ¿Sí queda? Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer un estudio de prevalencia en tu hospital, tú tendrías que ir a epidemiología y preguntar cuántos sujetos con este estado basal, por ejemplo, con diagnóstico de, si yo quisiera saber cuántos sujetos con hepatitis C desarrollan cirrosis, ¿no? Entonces voy a mi hospital y les digo, oigan, ¿cuántas personas con diagnóstico de hepatitis C hay? Y que me dijeran, no sé, hay 1000. Entonces, esos 1000 son mi población finita. Yo no estudio a los 1000. A partir de esos 1000, yo hago mi cálculo de tamaño de muestra y ya me dicen, ok, necesitas estudiar 275, como ahorita, ¿sí? Y ya no estudio a los 1000. Ok. ¿Queda, Sori? Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿hay dudas extra o ya hablamos de la tarea para la próxima semana? De una a la tarea, ya. Ya. Ok, la tarea. Lo que me tienen que entregar la próxima semana entonces es las tablas para su objetivo de investigación, que dijimos, el objetivo es identificar la asociación entre la edad materna y la mortalidad, ¿cierto? Sí. Y vamos a entregar, ¿qué dijimos que íbamos a entregar? ¿Me avisan? ¿Me recuerdan? ¿Era tabla 1, 2 y 3? No, 1.5 y 2. 1.5 y 2. Ok. Ajá, ya corregidas porque nos dijo que utilizáramos en lugar de nuestras variables, las variables que considerábamos que pudieran ser factores de riesgo para mortalidad materna de acuerdo al edad. De acuerdo a lo que vimos la clase pasada. Ajá. Ok, entonces tabla 1.5 y 2. Y por favor justifiquen por qué usan esas variables. O sea, en un parrafito de no más de 300 palabras, ahí dicen variables, que usualmente eso se pone en el artículo. Dicen, medimos tales variables como asociadas al desenlace, como confusoras, como modificadoras de efecto, no sé cómo le digan ustedes, pero tienen que justificar el uso de las variables en las tablas, ¿sí? No pongan todas, las de la base, ¿sí? Mm, y antes de las tablitas, describen el objetivo de investigación, ¿sí? Por favor, el objetivo de esta investigación es tal, tabla 1.5, tabla 2, y también justifican las variables de cada tablita, en no más de 300 palabras, ¿sí? La descripción va después de las tablitas. O antes de las tablitas, como tú quieras, Ok, pero que esté en la sale, descripción, ¿sí? sale. Ok, ¿qué más? ¿Dudas de la tarea? Porque después de esas tablitas ya viene el examen, entonces hagan el ejercicio para que surjan dudas, porque después ya viene el examen. Bueno, Y propuesta para el doctor Rivas, que quien haga su modelo arquitectónico de este objetivo y lo haga bien, punto extra. Sí, Sí. me parece bien. Entonces ya tendríamos el punto extra del Kahoot de hoy y el punto extra de las tablas de las variables. Del modelo arquitectónico. O sea que Sí. además de las tablitas, hagan el modelo arquitectónico y esté bien. Ok, Y ya leyeron del modelo arquitectónico, ya vimos como en 2 clases ese modelo arquitectónico. Entonces ya tiene que estar bien. ya basta del modelo arquitectónico, ya, por favor. Ya. Pero les va a ayudar a que justifiquen por qué las variables. Entonces, si lo hacen bien, van a tener la tarea bien y punto extra. ¿Les Yeah, parece? buenazo. Muy Vale, bien. gracias. Entonces, nos vemos y me mandan la tarea a más tardar el lunes a una hora decente, por favor. De Vale. acuerdo. Sí. Ok, está bien. Gracias. Entonces Bye. nos vemos. Gracias. Gracias. Buen día. Adiós, Ale, Bye. adiós, adiós. Gracias. Felicidades, Adiós, Arandi. adiós.